¿Puedo grabar la clase? Es que ahora sí no te doy chance porque como estamos técnicamente en paro, pues de ahí sí sería medio ambiguo para mí, ¿no? Entonces ahora sí no te puedo dar chance. Que también me van a echar pleito a mí. Bueno, gracias. Entonces vamos a ver, sea de próstata. Creo que vimos un poquito de esto. La epidemiología del SEA de próstata siempre anda cambiando, o sea, cada año con año cambian un poquito las estadísticas, entonces no me voy a meter tanto ahí, pero sí es el tumor más frecuente de población masculina. Recuerden, paciente con próstata, paciente que tiene altos riesgos de padecer SEA de próstata. Su mayor frecuencia es en pacientes arriba de los 60 años y la gran mayoría de los casos, más de la mitad, se encuentran de 75 años o más. Y afortunadamente la tasa de mortalidad ha ido disminuyéndose. Ay, ya se agregó el doctor Delgado. Listo, doctor, ya. Ahora sí ya lo veo aquí. Y ahora sí ya está el doctor aquí. Ya estamos aquí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Buenas tardes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el SEA de próstata? Obviamente, la edad es el principal factor de riesgo, ¿no? Entre más grande sea el hombre, más probabilidad tiene de desarrollar cáncer. Se ha visto que tiene una mayor incidencia en raza negra, no se sabe específicamente por qué. Lo que tiene que ver con alta ingesta de grasa animal es porque en sí las grasas, luego les ponen las grasas malas, tienen alto contenido de sustancias que se les considera proinflamatorias y estas pueden aumentar la probabilidad de cáncer. Aparte que hay ciertos procesos químicos que hacen que los alimentos sí se vuelvan más cancerígenos. Por ejemplo, cuando ahuman algo, así que la ahumación, lo que hace es de que libera algo que se llaman nitritos. Y esos nitritos sí son responsables de generar varios tipos de cáncer, especialmente del tracto gastrointestinal, pero pueden llegar a afectar a todos lados, ¿no? Solo es hereditario en pocos casos, en 9% de los casos. En pacientes que tienen alcoholismo, tabaquismo, también por esto mismo de acumulación de las mutaciones. De hecho, van a ver que el tabaquismo es factor de riesgo para todos los cánceres, exceptuando para uno. El tabaquismo, como dato cultural, es factor protector para el cáncer de endometrio. Pero no le van a andar mandando un cigarro a una paciente para prevenir el cáncer de endometrio, ¿verdad? La van a matar de cáncer de pulmón. Y y el índice de masa corporal elevado, porque también las personas que tienen un IMC elevado, o sea, obesidad 1, 2 o 3, pues tienden a desarrollar más sustancias proinflamatorias y sustancias cancerígenas. En patología, el 95% de los cánceres son adenocarcinomas. Recordemos que la próstata es una glándula. Entonces, por ende, el cáncer debe ser principalmente glandular. Y esto era como que la clave, ¿no? Y lo que les van a preguntar en el examen, ya sea de aquí, de residencia, en el pase de visita, en donde sea, en muchos lugares le van a preguntar, ¿dónde se genera el cáncer principalmente? En la zona periférica. ¿Dónde se genera principalmente la hiperplasia? En la zona de transición. Esa es como una pregunta bien clásica. También puede haber carcinoma ductal, es de los ductos de la próstata, ya sea que desembocan hacia el utrículo prostático o desembocan al veno montanum, puede también ser en esa parte. Y los carcinomas son como que una mezcla de ambos, ¿no? Entonces, lo más común es un adenocarcinoma en la zona periférica. ¿Cómo va a ser el adenocarcinoma prostático? Vamos a ver que es multifocal. Ahorita vamos a ver un poquito más de por qué es multifocal, porque va a presentar poblaciones de diferente grado histológico. ¿Cuál es el caminito para que una célula se convierta en cáncer? Es este. Primero tiene hiperplasia. ¿Qué quiere hiperplasia? Que la célula
crece. Ujú. De ahí pasa la displasia. La displasia es que una célula que está crecida, que está creciendo de más, pero que aún se parece a su tejido original. Ujú. Luego metaplasia, que sigue siendo una célula que está creciendo, pero que más o menos se parece al tejido original. Y anaplasia es de que ya no se parece al tejido original. La anaplasia también luego se le conoce como cáncer in situ. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los cánceres, sí, que todos los cánceres empezaron con una hiperplasia, pero no todas las hiperplasias van a acabar en cáncer. Ujú. De hecho, es una fracción muy pequeñita de hiperplasias que van a convertirse a cáncer. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, luego vamos a ver que cada tipo de cáncer tiene su escala histológica para determinar el grado de indiferenciación. Entre peor indiferenciado es más avanzado el cáncer. Recuerden que el cáncer, o que les había comentado, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Qué intenta hacer el cáncer? El cáncer intenta regresar a ser una célula como embrionaria. ¿Ya que se dedicaba la célula embrionaria? A comer y a crecer. Ujú. Entonces, eso es lo que va a hacer la célula cancerígena, solo comer y crecer. Ya no hay más. Esta que estamos viendo aquí es la escala de Gleason. Les digo, cada cáncer tiene su escala diferente, ¿no? Esta es la de Gleason, que es de próstata. Entonces, si yo les hiciera una biopsia a alguno de ustedes, que adulto joven, el Gleason que deberían de tener es 1. ¿Cómo son sus glándulas? Pequeñitas y muy bien diferenciadas, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin embargo, conforme va apareciendo el cáncer, vean qué le va pasando a este tejido así chiquito y bonito. Va a convertirse en esta cosa aberrante que está aquí abajo. Y esto dice, solamente tiene formación ocasional de glándulas y está pobremente diferenciada. Este de acá ya es cáncer. Entonces, entre el Gleason más alto, más riesgo es. Y esto que de acá que dice que poblaciones en distinto grado, no quiere decir que solo hay un tumor en toda la próstata. Generalmente hay varios tumores en la próstata, así como si fueran granitos. Y cada tumor va a estar en diferente etapa del crecimiento. Entonces yo le puedo hacer una biopsia a un tumor y me va a salir Gleason 5, y a otro tumor le hago la biopsia y me sale Gleason 3. ¿Sí, sí me voy a entender hasta aquí? Ok. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas? Inicialmente, como todo buen cáncer, es asintomático. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer el famoso tamizaje o screening. ¿Cuál es el tamizaje? Pues es el tacto rectal. Entonces, se le hace el tacto rectal al paciente y cómo tiene que encontrarse la próstata. La próstata, recordemos que normalmente se tiene que sentir como esta parte de la mano, ¿no? Eso es la próstata normal, o la oreja, el lóbulo también. Cualquiera de los dos. Esto era normal. Si juntábamos pulgar con meñique, esto era hiperplasia, y más o menos así, pétreo es cáncer. O luego lo hacen con la oreja, que sería normal, hiperplasia y el cáncer, ¿no? Cuestión de gustos. Y al tacto rectal, ¿cómo se va a encontrar la próstata? Indurada o pétrea, ¿no? Ya va a empezar a tener esta estructura. Va a ser irregular. Es como si ustedes agarran y llenan un globo con pelotitas. Van a sentir que está irregular el globo. Va a tener pérdida de la simetría de la glándula y pues puede llegar a tener síntomas obstructivos y síntomas irritativos.
Eso lo vimos en hiperplasia. ¿Cuáles eran los síntomas obstructivos? Apunte. A ver, ¿a quién está obstruyendo el cáncer? ¿A qué estructura está obstruyendo? ¿Podría ser a la uretra? A la uretra, ¿no? Si estás obstruyendo la uretra, entonces da síntomas obstructivos. Y si tú estás obstruyendo la uretra, ¿qué síntomas va a tener mi paciente? Que ya los habíamos mencionado. Retardo miccional. Retardo miccional, ¿qué más? Sí. Alargamiento de Goteo vaciado. terminal. Alargamiento del vaciado, goteo terminal, ¿qué más? ¿Qué más? Vaciado Pérdida de incompleto. fuerza y calibre, ¿no? Pérdida de fuerza y calibre. El tenesmo no tanto, el tenesmo es más del ligativo. Pujo. Pujo también. El Acá residuo no. posmiccional. ¿Qué? Espinal. Y también, ¿cuál sería la incomplicación más grave del síntoma obstructivo de que yo estoy cerrando la uretra? ¿Cómo fue la pregunta, doctor? ¿Qué pasa cuál es la complicación más grave que puede pasar si yo cierro la uretra? ¿Cómo se llamaba? Si yo cierro la uretra por completo, ¿qué va a pasar? No sé si ya lo dijeron, pero sería retención aguda de orina. Retención aguda de orina, vientos. Entonces, ¿qué pasaba? La uretra la colapsa, entonces, y esto ya lo hemos visto en la imagen de hasta acá. Aquí está. Aquí que se colapsaba por completo la uretra y daba la retención aguda de orina. Esto también puede ser dado por el cáncer. Entonces ahí tenemos síntomas obstructivos. ¿Y cuáles eran los irritativos? Ahora sí, tenesmo, pujo, poliaquiuria, disuria u odinuria. Entonces puede dar los dos. Y también como extra, a veces da hematuria, a veces. Pero la hematuria es una entidad más complicada de analizar, porque puede ser un sangrado en todo el tracto urinario. Entonces vean aquí cómo la próstata crece y crece y crece y bloquea la uretra. Entonces, retención aguda de orina. Y aquí vamos a ver que hay dos términos. Un término llamado invasión y otro término llamado metástasis. Cuando hablábamos de invasión, es de que invadan los tejidos adyacentes. Y cuando hablábamos de metástasis, es de que era distancia. Entonces, por ejemplo, el cáncer de próstata, ¿a quién va a invadir? ¿Testículos? En No, caso del hombre. testículos no, porque estamos a ¿Vejiga distancia. recto? ¿La vejiga? Vejiga y recto, ¿no? Ajá, porque son los que están hacia el lado, ¿no? Entonces, el CA de próstata va a invadir vejiga y recto. ¿Y hacia dónde va a ser metástasis principalmente? Ya los huesos. En la columna. A los hueso, ¿no? riñones. A huesos. Huesos. Hueso, el hueso es como el clasicazo del CA de próstata, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber que hay metástasis? ¿Sabemos por dónde viajan las metástasis? ¿Cuál es la carreterita que agarra la metástasis? Por medio de la Vasos linfáticos. circulación. La sangre. No tanto la sangre. La sangre solo sería de tumores líquidos como linfomas o leucemias. ¿Cuál es el caminito de los otros? ¿Qué le buscas cuando operas a un paciente que les dije anatomía? Esto solo les importa si van a ser oncólogos. ¿La linfa? La linfa, los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque por ahí viaja el cáncer.
Por eso cuando hacen una resección del órgano se llevan la linfa. Pero la linfa, además de transportar linfocitos y linfa, ¿qué más transporta? ¿A quién ayuda? A ver, ¿qué más transporta? También transporta leucocitos, ¿no? Bueno, es linfa, parte de linfa. Mm. ¿O desechos, podría decirse? Más que desechos, agua. ¿Quién va a dejar el agua? Las arterias. ¿Quién la recoge? Las venas. Pero ustedes ya vieron en cardio que las venas no tienen tanta fuerza ni tanta estructura como las arterias. Entonces, ¿quién le echa la mano a las venas? El drenaje linfático. Entonces, el drenaje linfático se encarga de vaciar del 10 al 15% del agua. ¿Qué pasa si yo bloqueo esa linfa? Porque está atascada de Va a haber cáncer. retención de líquidos, ¿no? Va a haber retención de líquidos. Y como estos son los que están alrededor de la cintura, ¿qué le va a pasar al paciente? Va a tener edema de miembros inferiores. Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, en el desfile del 16 de septiembre, a los charros que tienen como sus charreras, que son sus pantalones anchos que tienen para el caballo. Así se les hacen las piernas a los pacientes. Se edematizan, pero solamente como si fuera de la cintura para abajo. A diferencia como que el edema de renal, que el edema renal empieza a ser en todos lados. No, ese edema es solamente de miembros pélvicos y se ven así como charreras. Y cuando ya hay dolor óseo es porque generalmente se invade la región sacra o el coxis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, creo que más o menos lo saben, tenemos nuestros discos, bueno, nuestra vértebra, ¿no? Nuestra columna vertebral. Y entre cada vértebra está el famoso disco intervertebral. Y aparte que aquí está el disco, aquí atrás salen los nervios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cáncer? El cáncer llega a hueso, empieza a crecer y vean qué le va a empezar a hacer a las raíces nerviosas. Las va a empezar a comprimir. Entonces, dependiendo dónde y qué tanto las comprima, va a ser la clínica. Si apenas las está comprimiendo, el paciente va a tener problemas para lanzar la pierna. Si ustedes se ponen de pie o se acuestan, bueno, es acostada la maniobra que se llama maniobra de Lasage, estiran la patita y la suben y luego les duele, si les duele la parte de abajo de la pierna, esos que tienen problemas del ciático. Entonces, más o menos así empieza el paciente, como si tuviera problemas del ciático, del nervio ciático. Si sigue creciendo ese cáncer, ¿qué va a hacer? Toda esa raíz nerviosa la va a bloquear. Entonces, primero puede pasar con parapesia, que es que siente adormiladas o que siente disminuida la sensibilidad y la fuerza en las piernas. Paraplegia, o sea que ya de plano ya no puede mover las piernas. Incontinencia urinaria y incontinencia fecal. Pero que un paciente ya me llegue con un CA de próstata con estas manifestaciones ya es muy de mal pronóstico, porque eso quiere decir que el hueso ya está invadido. Y puedo quitar la próstata, pero no puedo quitar el hueso. Entonces, en esta imagen, quiero que vean, aquí tengo una vértebra, la voy a dibujar. Se ve bien bonita aquí la vértebra, ¿no? Y aquí está la otra vértebra. Y aquí en medio está mi disco, ¿no? Es igualito el de acá. Pero si se dan cuenta, en esta imagen, en estas vértebras más arriba, alcanzan a ver estas bolas blancas. Bola blanca, aquí está otra bola blanca. Dejen bajo esta cosa del zoom. Aquí está otra bola blanca, etcétera. Estas que estoy señalando, y aquí hay otros puntitos, eso es metástasis de un CA de próstata. Entonces vean cómo aquí, en esta que voy a guardar, cómo ya se ve que está presionando al disco y los nervios que están por aquí están presionados.
El de acá, imagínense, pobres nervios, ya no tienen espacio, la de acá arriba. Ya no tienen espacio para pasar los pobres nervios. Entonces el paciente ya está muy, muy sintomático. Y ya cuando llegan a ese punto, les digo que ya es bien complicado el tratamiento. Diagnóstico, sí se les puede como que empezar a sospechar con el antígeno prostático, pero tiene que estar así elevado 4, 5, 10 veces más de lo normal. Tiene que haber, hay unos que se llaman marcadores tumorales que casi no se usan en diagnóstico, se usan más para pronóstico, que es la fosfatasa ácida prostática, y también se hace una ecografía rectal con toma de biopsia. Ahora, la toma de biopsia en próstata no es tan fácil ni tan recomendable como la cervicouterina. ¿Por qué? Porque vamos a ver en femenino que el cérvix es relativamente fácil de ver y fácil de biopsiar, ¿no? Le pasas tu cepillito, sí, la paciente va a sentir bien incómodo, pero pues nada más es eso, ¿no? La sensación de incomodidad. Aquí el problema con el hombre es que, vean, tienen que metérseles un transductor por el recto. El transductor es más o menos del tamaño de unas pinzas para el cabello, de esas con las que se planchan. ¿Sí? Más o menos es de ese tamaño. Se le pone un condón, se le pone este lubricante y entra por el recto. Entonces, fíjense cómo está viendo la pared del recto y está viendo toda la parte posterior de la próstata. Anclada, tiene una mega agujota llamada bayoneta, que esa es la que va a salir disparada de aquí para llegar hasta acá, para que llegue aquí la aguja. Entonces, esas cosas se disparan a presión de aire, así como si fuera un rifle de balines o una pistola Nerf. Así, ¡puf! Entonces, ¿cuál creen que sea la complicación o el riesgo de la biopsia prostática? Una hemorragia. ¿La hemorragia es medio raro? Infección. Puedes picar en otro lado, ¿no? Más que picar al otro Los lado. restos de las heces. Infección. ¿Qué estás pasando? Estás pasando microbiota o flora, como algunos lo dicen, del recto a la próstata. O sea, directamente estás agarrando el microbio, lo estás poniendo en la punta de lanza de la bayoneta y la estás clavando en la próstata. Entonces, ¿qué enfermedad le puedes causar al paciente? ¿Cómo se llama la infección de la próstata? ¿Prostatitis? Prostatitis. Entonces, si no se hace, o más bien, aunque se haga bien, hay que tener mucha precaución porque esto puede ser fácil de transmitir. Y ya vimos prostatitis y vimos que se tarda un muy buen rato en quitarse la prostatitis. Y son tratamientos bastante largos. Sí se le pone anestesia al paciente, pero pues aún así es incómodo, ¿no? Y ya cuando se le hace la punción, se le hacen de 6 a 12 punciones. Entonces, ¿cómo funcionan estas punciones? Aquí en esta imagen estoy viendo una punción, la segunda punción sería hasta aquí, la tercera hasta acá, la cuarta acá, la quinta acá y la sexta acá, ¿no? Entonces, son 6 piquetes que tiene que recibir la próstata. Y si son 12, pues aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, es un estudio complicado, tanto para el paciente como también para que